Algunos de los conceptos, vamos a ver dos ejemplos. El primero, quizá ya lo hayan escuchado, es uno que se llama singleton. Ahí se fue un poquito más para arriba, pero no sé si me pudieran ayudar así como a... Creo que Alex por ahí me puede ayudar. Ok, voy a explicar un poquito de qué es el singleton y ahorita vamos a la implementación para ver cómo funciona. Un singleton básicamente es una solución para cuando queremos tener un objeto que solamente se instancie una vez. Es decir, yo voy a cargar, por ejemplo, mi conexión a la base de datos y es un objeto. Y yo no quiero conectarme a mi base de datos muchas veces. ¿Por qué? Porque voy a tener un montón de conexiones que están desperdiciadas, que me están consumiendo recursos y bueno, es innecesario. Un singleton lo que nos permite hacer es tener una sola instancia de ese objeto. ¿Qué pasa si yo quiero crear otra instancia de ese objeto en otro lugar? Me debería de traer la primera que creé. Eso es básicamente el singleton. El problema principal que resuelve es el tener varias instancias de un objeto que solo quieres una vez. Si vemos un poquito el código que está aquí, tenemos una clase base de datos. Esta clase base de datos tiene un constructor. El constructor es el que nos va a de alguna manera ayudar a evitar que se genere varias veces, en este caso. Nosotros le vamos a pasar la base de datos que queremos inicializar. En este caso es meramente un string. Nosotros la podemos acomodar a como lo queramos. Tenemos una primera comprobación. Si nuestro objeto ya existe, no lo vamos a crear, sino que lo vamos a devolver. En este caso, lo probamos muy sencillo con database exist. Si existe, lo traemos. Si no existe, lo creamos. ¿Cómo lo vamos a crear? Lo que vamos a hacer es, vamos a guardar localmente el valor que estamos recibiendo en el constructor. Luego de eso, vamos a, en esta variable, en este caso, en el ejemplo, tenemos una propiedad instancia y le estamos pasando la instancia que estamos creando. De esta manera, cuando queramos comprobar o pasar la instancia si ya estaba creado, la podemos devolver. Luego tenemos la comprobación, existe o no existe. Como ya lo estamos creando, existe. Y finalmente la regresamos. Podemos bajar un poco más. Y luego tenemos nuestro get y nuestro set. Eso es súper importante porque este es el que nos va a ayudar a obtener el objeto que estamos utilizando. Si es la base de datos, pues vamos a obtener esta conexión a la base de datos a través del get. Y para poderla modificar necesitamos el set. ¿Podemos bajar un poco más? Y aquí tenemos ya el cómo se utiliza. Si se fijan lo que hacemos, digo, en este caso no es realmente una conexión, como pueden ver, pero lo que estamos haciendo es crear un objeto. Este objeto es una instancia de database y la creamos y le pasamos el parámetro Mongo. Si nosotros imprimimos lo que tiene, pues tiene Mongo. Ahora, si nosotros tratamos de crear otra instancia pasándole otro parámetro, en este caso MySQL, y lo imprimimos en pantalla, lo que estamos obteniendo de nuevo es Mongo, no MySQL como se esperaría. En este caso lo que estamos haciendo es evitar que se cree de nuevo y que me cree otra instancia. Y tenemos el set. El set nos permite cambiar la instancia original. Si yo le paso como en el set MySQL, el resultado que voy a obtener del objeto Mongo es MySQL. Si se fijan ahí, el set lo hice en un objeto y el get lo hice en el otro, pero los dos tienen la misma instancia. Ahora vamos a continuar con el... bueno, por si quedaba duda, el primer patrón es de tipo creacional. Es como muy claro porque es cuando creas un objeto, ¿no? En este caso tenemos un patrón del tipo estructural. Este es un adaptador. Imagínense la situación. Tienen una API o acaban de hacer una serie de funciones y quedan como versión obsoleta. Tienen que implementar una nueva versión, pero resulta que tienen parte de su código que sigue utilizando la versión anterior. ¿Cómo le pueden dar soporte para que siga usando la versión anterior? Utilizando la nueva estructura que tienen. Básicamente eso es lo que nos resuelve el patrón de diseño adapter. El ejemplo que vamos a ver es el siguiente. Tenemos si quieres el primero. Ahí veo. Esta es nuestra interfaz anterior. Tenemos un saludador viejo
Este saludador lo que hace es que tiene una función que se llama salud y esta recibe varios parámetros que son el nombre, el apellido, la manera en que se saluda a la persona y el tipo de salud. Y tenemos las opciones de informal o formal. Cada una devuelve un saludo diferente, ¿no? Ahora, nosotros ahí en el saludo tenemos que recibir todos los parámetros porque si no lo recibimos, o no funciona una o no funciona la otra. En este caso es innecesario pasarle todos estos parámetros si yo lo único que quiero es decir hey al nombre. ¿Para qué me sirve el last name? ¿Para qué me sirve el saludo? Incluso ¿para qué me sirve el tipo? Si yo mandara a llamar la función correcta, no lo necesito. La nueva interfase que hicimos, más eficiente, es el nuevo saludador. Y el nuevo saludador lo que hace, se está yendo un poco, el nuevo saludador lo que hace es que tiene dos funciones, el saludo formal y el saludo informal. Y cada uno recibe los parámetros que realmente necesita, el nombre o el apellido y el tipo de saludo. Si se fijan, tienen el mismo retorno, podría ser un retorno igual o podría ser un nuevo retorno con lo nuevo que tenga su API. Idealmente tiene que ser la misma estructura para que sea retrocompatible. Y finalmente tenemos nuestro adaptador. Bueno, el adaptador es la parte que nos interesa. Como pueden ver ahí, a ver un segundo. Si quieres darle. No sé por qué se fue. Bueno. Ok. El adaptador está básicamente hasta abajo. Ok. Este lo que está haciendo es, voy a traerme una instancia, a la hora de construir mi objeto, voy a traerme una instancia con el nuevo saludador, la nueva API que acabo de generar. Y voy a usar la misma implementación que tenía en el anterior, es decir, tengo una función que recibe los mismos 4 parámetros que son el nombre, el apellido, el saludo y el tipo. Y luego voy a checar entre cada uno de ellos. La diferencia está en que en este caso yo ya no voy a devolver directamente la respuesta, sino que voy a usar mi nuevo componente o mi nueva interfaz, que es el nuevo saludador, y llamo directamente a las funciones. A la hora de que haga el retorno, si se fijan, voy a devolver lo mismo que hubiera devuelto el original. Entonces, en este caso no hay ningún problema, sigo dándole soporte. Si nos vamos un poco más abajo, podemos ver los ejemplos de cómo se utilizaría. Ahí está. Tenemos el primero, que es el viejo saludador, así se utiliza. Lo instanciamos, llamamos a salud, le pasamos por ahí mi nombre, ahí oculto se ve un mister, se sale de la pantalla, no importa. Y la respuesta que voy a tener, como yo le pasé de tipo informal, va a ser el Norberto. El segundo tipo es el nuevo, la nueva implementación. Hago una instancia, le paso igual, llamo la función informal, le paso mi nombre, y si se fijan fue muchísimo más fácil la implementación, fue muchísimo más limpia, más sencilla, y simplemente llama la función que me interesa. Esto es la razón por la que generamos esta nueva API. Ahora, para poder mantener esta compatibilidad, nos vamos a la última opción. Creamos el adaptador, utilizamos digamos una instancia de ese adaptador, y desde ese objeto nosotros podemos llamar el mismo método que teníamos en la implementación original, en el saludador viejo. Le pasamos los mismos parámetros y el resultado es el que esperábamos, Hey Norberto. Imagínense que el adaptador es básicamente lo que hacemos cuando usamos tenemos un cable, por ejemplo de los anteriores para Android, un micro USB, compramos un celular con USB-C y queremos seguir usando lo anterior, compramos un adaptador y ese nos permite recibir lo anterior y que la salida sea la nueva. Básicamente esa es la funcionalidad que tendría este patrón. Y básicamente eso es todo. No me voy a extender más, y que tenemos un poco tiempo, pero ese serían los usos, las utilidades que tiene el usar patrones de diseño. Hay muchísimos, yo los invitaría a que los puedan revisar, a que les puedan dar una leída y que incluso se metan un poquito también a ver los antipatrones.
Gracias. Y creo que voy a continuar un poco más. ¿Sí? Ok. No, la verdad es que ya se nos fue el tiempo, pero venía preparado con todos, pero gracias. ¿Preguntas? ¿Respuestas acá? Muy bien. Ah, ¿no? Ajá. Hay algunos libros, hay algunos de O'Reilly, que básicamente son implementaciones de patrones de diseño, o el que venía acá atrás. Ahorita bueno, ¿me ayudas ahí a regresarle? O dale clic y ya yo desde aquí le regreso. Básicamente ese es un libro, ese es bastante bueno para empezar. Ese es pues básicamente el primer libro que en el que se habló del tema y establece las bases para todo lo que viene después. Entonces, ese sería un buen lugar para empezar. ¿Hay alguna manera de agregar como snippets que se empieza a implementar digamos, como un shortcut y te da ya la base? Habría que buscar algún buen snippet o algún buen plugin para que lo haga. Ya por defecto hasta donde yo conozco no lo traen, pero no debe ser difícil, digo. Hay documentación muy fácil de seguir para poderlo implementar. Algo que es bien importante es entender que estos son